Pues hola a todas y todos los presentes en nuestra última sesión del seminario de evaluación de tesis de este semestre. Es un gusto para mí presentarles a Vicente Toribio, que nos va a presentar su plática titulada Análisis de convergencia en el coeficiente del Seedbank en una aplicación del método Monte Carlo, ¿vale? Entonces, Vicente, pues te dejo que nos platiques tu trabajo. Cualquier cosa que necesites, pues por aquí vamos a estarte al pendiente de ti, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias, Miguel. Eh, Bien, como ya lo comentaron, mi nombre es Vicente Toribio, soy matemático. Efectivamente, mi trabajo de titulación para obtener el grado de matemático fue esta tesis de análisis de convergencia en el coeficiente del Seedbank, una aplicación del método Monte Carlo. Mis tutores fueron dos, fue la doctora Lisbeth Peñalosa Velasco y como cotutor el doctor Marco Antonio Aquino López. Algunos tal vez puedan llegar a conocer a la doctora Lisbeth, ya que ella fue profesora de probabilidad 2, procesos estocásticos en la facultad. El doctor Marco Antonio actualmente es catedrático en CIMAT, también fue catedrático en Cambridge durante 2 años aproximadamente, por si los quieren contactar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahí, listo. Les presento primero que nada, para dar un poco de contexto sobre de qué se trató todo ese trabajo, les presento a una plantita, la Clarkia springvillensis. Es una planta endémica de una parte de Estados Unidos. Actualmente, o al menos hasta el año pasado, se encontraba en peligro de extinción. Esto se puede verificar en las distintas fuentes. Desconozco si ya lo actualizaron. Resulta ser que cuando se estaban haciendo algunos estudios sobre el comportamiento de esta plantita, se encontraba que en una pequeña zona geográfica se podían observar una cierta cantidad de plantitas o que a partir de ahora voy a llamar individuos activos, simplemente activos porque se pueden continuar eh, reproduciendo. Posteriormente, en alguna otra temporada, se observa una composición diferente y en una siguiente, de repente se observaban reducciones abruptas de la cantidad de individuos activos de la población. Esto no es porque estén desapareciendo, sino más bien porque esta población en concreto está presentando algo que se llama efecto de banco de semillas o bien seed bank. Vamos a entender a las semillas o al banco de semillas como un conjunto de individuos inactivos a partir de ahora, inactivos o durmientes, dependiendo de cuál sea la bibliografía que encuentren. Estos individuos lo que tienen o su mayor característica es que van a preservar el material genético, pero van a carecer de la habilidad o de la capacidad de reproducirse. Bien, pues una manera de empezar a modelar el comportamiento de esta población es empezar a tiempo presente y comenzar a evaluar o verificar cómo se van a comportar a lo largo de distintas generaciones. Para esto se marca o se especifica cuáles son los individuos que son los individuos activos. Aquí los estoy marcando en verde y en gris aquellos que son inactivos. Algo que se puede visualizar es que algunos individuos activos pueden pasar a ser individuos inactivos y algunos inactivos pueden pasar a ser activos. Eh, Esta terminología la vamos a continuar utilizando cuando un individuo activo pasa a ser inactivo, se dice que se desactiva, y cuando un individuo inactivo se activa, se dice que se presenta una activación. Este modelo es el modelo Seedbank. Es un modelo estocástico, es un modelo, además de ser estocástico, es discreto. No me voy a meter mucho en el modelo per se. Todo esto está un poquito más detallado en la tesis, o si quieren buscar algún tipo de bibliografía también es posible. En concreto, en el artículo A New Coalescence for the Seedbank Model, se especifica mucho más todo esto y se encuentran algunos resultados que vamos a abordar más adelante. Ahora bien, si quisiéramos, en vez de modelar o de intentar describir el comportamiento de la población desde el presente hacia el futuro, y quisiéramos hacerlo desde el presente hacia el pasado, es decir, intentar rastrear su comportamiento, vamos a observar que si comenzamos con una población, aquí estamos suponiendo que no tenemos individuos inactivos cuando comenzamos a visualizar la primera generación hacia el pasado, vamos a observar la posibilidad de que distintos linajes se unan. Cuando dos linajes se unen, decimos que se presenta una coalescencia.
Sin embargo, como ya vimos, si la población tiene la capacidad de generar individuos inactivos, es posible que uno de estos linajes pase a estar inactivo durante alguna cantidad de tiempo. Esto se está marcando en este árbol que coloquialmente se le llama árbol de genealogías o árbol de coalescencias. No lo menciono, se le llama modelo seedbank y coalescente seedbank principalmente porque se comienza modelando estas poblaciones que tienen banco de semillas. No es exclusivo de las plantas, hay algunas bacterias que también lo presentan, simplemente es para dejarlo como nota al margen. Ahora bien, este coalescente ya no es propiamente el modelo seedbank es de nuevo, un proceso estocástico discreto, mientras que el coalescente seedbank es un proceso estocástico a tiempo continuo. Se puede verificar, y de hecho se puede verificar en el artículo que mencioné hace un momento de Vlad, que es el coalescente seedbank es el proceso estocástico límite del modelo seedbank. Si esto les causa algún tipo de relación con el coalescente Kingman, están completamente relacionados. La relación que presentan el modelo seedbank y el coalescente seedbank junto con el modelo Wright-Fisher y el coalescente de Kingman están estrechamente relacionados. Y el tratamiento que se les da es básicamente el mismo. No los estoy mencionando aquí porque no es el objetivo de esta plática. Todo eso viene un poquito más detallado en la tesis, o de nuevo, si quieren remitirse a la bibliografía, también es válido. Ahora bien, una vez que tenemos este arbolito dibujado, podemos identificar tres tiempos importantes. Si bien un proceso estocástico va a pasar por distintos estados o puede tener varios estados accesibles, hay algunos que sí nos interesan más que otros. En este caso, los que necesariamente deben de ocurrir o que se espera que ocurran con una probabilidad alta son el primer tiempo de desactivación, si comienzo obviamente con un banco de semillas vacío. A este tiempo se le llama gamma sub n, la n minúscula, solamente en un momento más lo vamos a abordar. Y esta franja de tiempo, antes de que se presente este primer tiempo, se le llama la fase Kingman. Como mencionaba, hay una relación bastante grande entre el coalescente Kingman y el coalescente del seedbank. En este caso, la primera fase o este tiempo, hasta el tiempo gamma sub n, le vamos a llamar la fase Kingman. ¿Por qué? Porque el comportamiento es prácticamente un coalescente de Kingman. El siguiente tiempo va a ser la primera vez que se presenta o que se observa una desactivación y esta nueva franja o esta nueva fase la vamos a llamar Kingman con congelamiento. ¿Por qué con congelamiento? Porque puedo estar recibiendo nuevos individuos al banco de semillas. Es decir, puedo estar observando nuevas desactivaciones, pero la parte que me importa es cuando se presenta la primera reactivación. Y por último, vamos a tener el tiempo sigma sub n, y a esta fase la vamos a llamar la fase mixta. ¿Por qué es la fase mixta? Porque aquí se pueden presentar tanto activaciones como desactivaciones. Bien, pues a estos tiempos que los vamos a llamar los tiempos de paro, tenemos que darle algunas limitaciones, principalmente por los resultados que vamos a estar revisando. El primero es que vamos a necesitar que el proceso comience en un estado n,0, es decir, n es la cantidad de individuos activos al comienzo del experimento y 0 es el número de individuos inactivos, de nuevo, al comienzo del experimento o del proceso. Lo que vamos a estar observando con estos tiempos de paro es que van a tener un comportamiento asintótico. En concreto, el tiempo de paro para s- gamma sub n va a tener este comportamiento asintótico. Esta variable y va a ser una variable va a ser una variable con distribución gamma, mientras que el número de individuos activos a tiempo n va a tener este comportamiento asintótico y el número de individuos inactivos a tiempo t va a ser igual a uno. Esto es necesariamente, ya que este uno es el indicador de que se presenta la primer desactivación. El siguiente tiempo va a ser teta sub n, va a tener como comportamiento asintótico t sub logaritmo de n, donde t es una distribución exponencial. Y por último, para n sub n de t,
De nuevo, número de individuos activos a tiempo t va a ser z log de n, donde z va a tener una distribución Frechet. En un momento más las menciono, las enlistamos. Y por último, bueno, para este tiempo va a ser m sub n de t, va a tener un comportamiento sintótico con una constante que es 2 multiplicado por C1 por logaritmo de n, donde C1 y, y C2, que es otra variable que va a estar, es otra constante que va a estar por ahí, van a ser unas tasas que en un momento más menciono. No me quiero meter mucho en esto porque de momento lo único que quiero es mostrar cuáles son los resultados que se han encontrado hasta ahora. Y por último, sigma sub n va a estar, va a tener un comportamiento sintótico con logaritmo de n. Esta, esta última no es como tal, es un comportamiento sintótico, sin embargo, también tenemos que dejar en claro que es una cota. Es decir, no es como tal que sea la función límite, sino que es una cota. Tenemos una nueva cota que es para sigma sub n, que es el logaritmo de 2 por C1 más el logaritmo del logaritmo de n. Este nuevo resultado y los anteriores están en estos artículos. El primero es The Shape of Seedbank Tree por González y otros. Es un artículo del 2021. En este artículo trabajó también la doctora Lisbeth Peñalosa Velasco, como lo mencionaba mi tutora. También es parte de su tesis doctoral, si las quieren revisar. Y las primeras 5 convergencias que tenemos aquí están en ese artículo, tanto la demostración como el cómo se llegó a ellas. Y la última, esta se puede encontrar en el artículo A New Coalescent for Seed Bank Models por Blatt y otros, donde también trabajó el doctor Casanova, que también es profesor en la facultad o profesor en el IMATE. Y por último, esta nueva lo pueden encontrar en este archive, que es el Look Down Construction for a Modern Seed Bank Model. Este trabajo es por la doctora Fittipaldi, profesora de la facultad. Al menos hasta el año pasado o a inicios de este año, según revisé, aún no se había publicado como tal como artículo, todavía se encontraba en el archive. Esperemos que ya esté publicado lo antes posible. Ahora bien, lo que mencionaba hace un momento, las consideraciones de los tiempos de paro. Y es una distribución beta, T es una distribución exponencial. Hace un momento dije que era una gama, una disculpa por eso. Es una exponencial con parámetros C1, C2 y Z es una Frechet con parámetro 1 y parámetro 4 por C1 por C2. C1 es la tasa de desactivación y C2 es la tasa de activación. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de todo el trabajo que se desarrolló? Es construir una simulación de Monte Carlo, es un Monte Carlo crudo, esto para comprobar de manera empírica la convergencia de los tiempos de paro. De nuevo, esto en un coalescente de Seedbank que comienza con n plantas o con n individuos activos y 0 semillas o 0 individuos inactivos. Vamos a ver que se tiene que realizar alguna serie de consideraciones. Primero tenemos que tomar la regla de transición del proceso. La regla de transición del proceso va a ser la siguiente. El proceso n sub n, t de t y m sub n de t van a brincar del estado i, j, es decir, de tener i individuos activos, j individuos inactivos, a alguno de estos tres. Con una tasa de las combinaciones de i en 2, va a saltar a i menos 1, j, donde este estado lo que indica es que se presenta una coalescencia. Los individuos inactivos pasan de tener individuos a tener i menos 1, pero el banco no sufre cambios. El siguiente estado al que pueden acceder es i menos 1, j menos 1, donde aquí los individuos activos pierden un individuo, pero el banco de semillas gana uno, es decir, se presenta una desactivación. Y por último, va a saltar al I más 1, J menos 1. Esto es, los individuos activos ganan uno, los individuos inactivos pierden uno. Dicho de otra forma, se presenta una desactivación. Estas últimas dos con una tasa C1 por I y C2 por J. Ahora bien, se construye un algoritmo para realizar todo esto. El algoritmo comienza en el estado n,0. De nuevo, como se está construyendo una simulación de Monte Carlo, la idea es simular el proceso en su totalidad, de inicio a fin.
y viendo cada uno de los saltitos que va dando. Los valores n0 son asignados a dos variables y, j, y después empieza a hacer una serie de evaluaciones lógicas. Primero preguntar si j es igual a 0. En caso de que esto sea cierto e i sea igual a 1, quiere decir que estamos en el estado 1,0, es decir, hemos llegado a tener solamente un individuo activo y cero individuos en el banco de semillas. Eso significa que el proceso termina. En caso de que no sea así, si tenemos j individuos, si j no es cero, es decir, si tengo más individuos en el banco, pero no tengo ningún individuo activo, abro una nueva pregunta que es saber si tengo un individuo activo. En caso de que esto no sea así, simplemente verificar que i es mayor que 1 y en cada uno de los casos contrarios se procede a realizar una simulación. ¿Esto por qué motivo? Dado que se está simulando variables aleatorias exponenciales, ¿esto con qué motivo? Como mencionaba hace un momento, va a saltar el proceso del estado i, j a algún otro estado con una cierta tasa. ¿Cómo vamos a determinar el estado al que salta? Pues se simulan tres tiempos. Se simula el tiempo hasta la siguiente coalescencia, el tiempo hasta la siguiente desactivación o el tiempo hasta la siguiente activación. Estos tiempos para simularlos se simulan a través de una variable exponencial. Si se simula una variable exponencial con un parámetro lambda igual a 0 o un parámetro lambda que sea, o algún parámetro que nos genere un cero en la exponencial, como en las combinaciones, eh, a nivel de código, es decir, a nivel computacional, esto puede generar un error, ya sea directamente que no quiere que el programa se pare porque está encontrando una evaluación que es imposible, o nos devuelva un tiempo infinito, lo cual de manera teórica tiene sentido, es decir, si yo no tengo ningún individuo en el banco de semillas, el tiempo que tengo que esperar hasta que se presente una activación sería un tiempo infinito y nunca la voy a encontrar. Por eso se hacen todas estas evaluaciones lógicas de las variables. Una vez que se realizan las simulaciones y que se evita cualquier tipo de problema a nivel de código, todo lo que se ha generado se guarda. Es decir, se verifica si se presentó una coalescencia, si se presentó una activación o una desactivación, se guardan, se modifican las variables como sea correspondiente y se repite. Todo esto hasta que lleguemos al estado 1,0. De nuevo, un individuo activo y ningún individuo en el banco de semillas. Es decir, llegamos al final del árbol. Y adicionalmente, entre estos dos se ingresa un contador, es decir, para que esto se repita múltiples veces. Adicionalmente a esto, una vez que se genera una muestra, a partir de todas estas condiciones, se van a tomar distintas herramientas estadísticas para evaluar que lo que se está haciendo funcione correctamente y que se esté observando una convergencia adecuada o que estemos observando lo que esperamos observar. Lo primero es tomar la distribución empírica, esto para una muestra de tamaño n. La distribución empírica se define de esta forma. Simplemente es la cantidad de observaciones que tengo hasta un cierto valor. Esto me genera una variable, una gráfica discreta, que es una gráfica escalonada. Además de esto, se va a tomar la prueba Kolmogorov-Smirnov, que es considerando dos muestras. ¿Por qué dos muestras? Si estoy evaluando una muestra generada por una simulación de Monte Carlo contra una distribución teórica. Esto debido a que lo que se está buscando es, si yo tengo la muestra y tomo una muestra que proviene de la distribución real, la idea aquí es qué tan fácil sería no distinguir ambas muestras. Por eso es que se toma la Kolmogorov-Smirnov, en concreto el caso para dos muestras. Esto, de nuevo, simplemente se evalúa la prueba de hipótesis de que las dos muestras provienen de la misma distribución versus no lo hace. Se toma también como estadístico de prueba el supremo de todas las diferencias que hay entre las distribuciones empíricas. Esto lo pongo aquí simplemente para dejar en claro que esta prueba en general es sensible a valores atípicos. Si de repente se tienen saltos muy abruptos,
la prueba puede llegar a fallar o puede llegar a decir, a indicar o concluir que no se cumple la hipótesis nula, es decir, que estamos cayendo por completo en que provienen de distribuciones diferentes. Esto no se aborda, no lo abordé tal cual en la tesis, no se hizo una evaluación para ver cuáles eran los valores atípicos ni nada por el estilo, eh, ya que la prueba Kolmogorov-Smirnov, el motivo por el que se pone no es nada más para hacer esta evaluación, sino también para caracterizar el comportamiento que se está observando en las distintas distribuciones, es decir, utilizarla como una especie de indicador. Lo que esperaríamos con la prueba Kolmogorov-Smirnov es que conforme vayamos aumentando el tamaño de N o de los individuos activos al inicio del experimento, vaya mejorando en los p-valores. Vamos a ver que esto se cumple hasta cierto punto. Esto ya es simplemente la definición del p-valor. Y por último, la divergencia Kullback-Leibler. La divergencia Kullback-Leibler es una herramienta que se utiliza mucho en estadística bayesiana. Simplemente toma dos distribuciones de probabilidad. Aquí, como estamos tomando el caso discreto, se toma la definición del caso discreto. En caso de que fuera el caso continuo, simplemente se cambia por la integral en vez de la suma. La divergencia Kullback-Leibler, que también se puede encontrar como la media logarítmica ponderada, es una medida, y se puede verificar que es medida, que nos indica qué tan alejadas están dos funciones. En este caso son dos funciones de probabilidad. Y lo que esperaríamos, mientras que en el caso de la prueba Kolmogorov-Smirnov esperaríamos que los p-valores mostraran un comportamiento ascendente, es decir, empezaran alejados de uno y después fueran creciendo a uno para indicar que cada vez se tiene una cercanía mayor. En el caso de la divergencia Kullback-Leibler, esperaríamos que fuesen decreciendo. Dado que es una medida, en el momento en el que sean exactamente iguales, esperaríamos que la diferencia, que la medida sea cero. De nuevo, esto se va a ver, se va a visualizar hasta cierto punto de manera satisfactoria. Eh, Otro motivo por el cual se utiliza la Kullback-Leibler, se puede verificar que en distintos estudios se utilizan tanto la Kullback-Leibler como la prueba Kolmogorov-Smirnov como dos medidas para verificar que lo que se está haciendo funciona adecuadamente. Otro motivo para utilizar estas dos en concreto y no utilizar otras es no salirnos del contexto de lo que se está evaluando. Hay otras medidas que funcionan para evaluar qué tan cercanas están dos funciones. ¿Por qué utilizar estas dos? Simple y sencillamente porque ambas están trabajando o pueden trabajar con la distribución empírica, que es tomar la muestra, calcular su distribución empírica y después constatarlo o compararlo contra la distribución teórica. Ahora también se realizan algunas transformaciones eh, para los comportamientos asintóticos que mencioné hace un momento. Se van a hacer las siguientes transformaciones. Se van a tomar los tiempos gamma n, teta n y sigma n. Se van a realizar estas transformaciones y se van a comparar contra las variables que mencionábamos hace un momento, que son y, t y z. ¿Por qué hacer estas transformaciones? Y aquí hay que hay que ser un poquito finos. No estoy diciendo o no estoy modificando la convergencia. Lo que estamos diciendo es que ya que tengo una muestra, ahora voy a comparar esta muestra en vez de contra el comportamiento sintótico, sino contra una transformación de ello. Esto es simplemente para poder graficar todas las muestras juntas y no tener que graficar una por una y tener 1000 gráficas. Esto va a permitir, en vez de tener una cantidad n de gráficas, tener simplemente unas cuantas y que se pueda visualizar todo lo mejor posible. De nuevo, las distribuciones son estas. En la tesis y en el GitHub donde está todo esto, donde se puede verificar, se está considerando tanto C1 como C2 iguales a 1. Esto simplemente es para simplificar los problemas numéricos. Se pueden modificar. Estuve jugando un poco con todo esto y sigue funcionando correctamente. Simplemente es para mencionarlo. Y a modo de síntesis, en el trabajo que se presentó, lo que se hizo es todo lo siguiente. Se toma el coalescente seedbank, se comprende su comportamiento. Para esto se hace un paso a través de otros modelos de coalescencia, como lo mencionaba, el modelo Wright-Fisher, el coalescente Kingman, después su relación con el modelo seedbank y el coalescente seedbank.
Después se toma el método Monte Carlo, se juntan ambos conceptos y se genera una simulación. De esta simulación se obtienen distintos resultados o distintas muestras y a partir de ellas vamos a tomar a la distribución empírica de las muestras y se va a evaluar tanto su prueba con Kolmogorov-Smirnov como su convergencia Kullback-Leibler y vamos a obtener tanto el p-valor como las bandas de confianza que al final no fueron tan usadas. Ya veremos por qué. Se grafica todo esto y se hace una comparación. Esto de manera empírica lo que querríamos observar es que las distribuciones empíricas se van a ir acercando cada vez más a las distribuciones teóricas. Y para esto vamos a ver los resultados de cada una de las fases, lo vamos a ver uno por uno. Y comienzo primero con el tiempo gamma n, es decir, el tiempo hasta que se presenta la primera activación, la primera desactivación. Y aquí observamos que todas las gráficas empíricas están completamente pegaditas a la distribución teórica, donde la distribución teórica es esta azul que se ve aquí justo en medio, y aquí hay un gradiente de colores. Eh, quiero mencionar, lo que se está graficando son muestras para los estados n,0 y n se hizo correr desde 10 hasta 100 de uno en uno, después hasta 1000 de 50 en 50 y después de 1000 tenemos la gráfica para 5000, para 10,000, 15,000, 20,000, 1,000,000, 10 millones y 20 millones. Estas tres últimas para 10, 15 y 20 millones, eh, vamos a... Lo que se tuvo que, el tiempo que se tuvo que esperar para que todo esto terminara de correr fue en total aproximadamente 9 meses. Para 10 millones tardó aproximadamente 3 meses. Para 10 millones tardó aproximadamente 4 meses. Y para 20 millones tardó aproximadamente como 5 meses, una cosa por el estilo. O sea, se tuvo que esperar aproximadamente un año a que terminaran de correr todas estas simulaciones. Y vamos a ver que los resultados que se encontraron parecen no ser los mejores, pero tienen un motivo. En este caso que estamos observando, que es para el tiempo gamma n, simplemente las gráficas están todas pegadas, lo que nos indica que está funcionando adecuadamente. Estas son las diferencias que hay entre las gráficas, entre las distribuciones teóricas, la distribución teórica y las distribuciones empíricas, y lo que se observa es meramente ruido. No hay algún patrón y todo está por debajo de 0,06, lo que indica una cercanía importante. El siguiente, la siguiente gráfica es para los individuos activos a tiempo gamma n. Aquí lo que observamos es que parece ser que hay un pequeño desfase. Esto lo que nos indica es que gamma n, es decir, el tiempo, primero tiene que avanzar un poco más antes de que se pueda observar un mejor comportamiento para la cantidad de individuos activos a tiempo gamma sub n. Esto no es malo, al final es una convergencia. Lo que nos indica es eso, simplemente tenemos que aumentar un poquito más para poder observar bien el comportamiento. Estas son nuevamente las diferencias. La tendencia en las diferencias es que decrezcan hasta que observamos simplemente ruido. Estos son los p-valores transformados logarítmicamente, es decir, es el logaritmo de los p-valores. Y lo que se observa es que todos en general se acercan a uno. Recordemos que el logaritmo de uno es cero, entonces conforme van bajando se va acercando a cero logaritmos y nos indica que estamos cerca relativamente de uno. Eh, no recuerdo exactamente en este momento cuál era el p-valor más grande que se llegó a obtener, sobre todo para 20 millones. Me parece que era aproximadamente 0,8, punto algo. Y por último, la convergencia Kullback-Leibler. Lo que observamos en la convergencia Kullback-Leibler es que de nuevo se va acercando a cero, es decir, estamos observando una mejoría o un acercamiento cada vez mayor, a pesar de que en la gráfica se ve como que si estuvieran todas simplemente apelotonadas y ya, no es tanto así, sino que el comportamiento que se muestra es que cada vez se apegan más a la gráfica de la distribución teórica. Este comportamiento que se ve hasta cierto punto muy bonito
se va a perder. No vamos a observarlo tanto así, pero vamos a ver que es de igual forma importante. Lo que se observa aquí es ahora cómo las distribuciones empíricas se van acercando cada vez más a la distribución teórica, pero le van a costar. ¿Qué tanto le va a costar? Suficiente como para poder mencionar esto. La primera gráfica, la que está por aquí, esta de aquí, que es para n igual a 10, y esta de acá es n igual a 10 millones. La diferencia entre lo que avanzó de aquí a 10 millones es importante. Sin embargo, esta que es de 10 millones y esta es para 20 millones, ¿cuánto avanzó? La diferencia es bastante mínima. Esto de nuevo no es malo, lo que nos está indicando es que cada vez va a ser más costoso poder acercarnos más a la gráfica. Esto tiene que ver principalmente por este factor de aquí, el logaritmo de n. Recordemos que el logaritmo es una función que crece muy lento. Entonces, para poder observar un comportamiento como en la fase anterior, se van a necesitar cantidades absurdas o absurdamente grandes para n. Estas son sus diferencias. Aquí estamos tomando las diferencias absolutas. Y de nuevo, lo que se está observando es que sí hay un comportamiento en general a bajar, es decir, las diferencias cada vez son menores, pero no van a bajar completamente. Y lo otro que es importante es notar que estamos observando que las diferencias más grandes como que se pegan en el centro. Esta es para la cantidad de individuos activos a tiempo teta n. De nuevo, lo que se está observando es algo muy, muy similar. Aquí la diferencia es que están por arriba en vez de estar por abajo. Esto tiene que ver principalmente con el tipo de distribución contra el que se están comparando. Recordemos que esta se compara contra una Frechet. Al compararse contra una Frechet, simplemente esto nada más es un zoom para que se vea un poquito mejor y nada más. La Frechet o la distribución Frechet tiene una peculiaridad y es que no tiene varianza constante, no tiene varianza, esperanza finita, perdón. Entonces, al no tener esperanza finita, lo que esperaríamos es que en la muestra, la media tienda a crecer. Y esto es algo que se observa fácilmente si se grafican todas las medias de todas las muestras. Esto lo que nos indica es que el comportamiento se está presentando adecuadamente como debería de esperarse. De nuevo tomamos las diferencias y observamos el mismo tipo de comportamiento en general a bajar. Aquí no vamos a observar ceros completamente debido a que a la naturaleza que tienen la distribución. Por último, estamos observando ahora las distribuciones empíricas para los individuos inactivos a tiempo teta n. Aquí de nuevo el hecho de tener este logaritmo de n es el que hace que todo esto se va cada vez más lento. Y lo que mencionaba hace un momento, esto se está comparando contra una constante que es en este caso es la constante uno. Y lo que estamos observando es cómo las gráficas poco a poco se comienzan a pegar más a la distribución de una constante uno, que es básicamente la indicadora. Por último, el logaritmo de los p-valores, de nuevo, a pesar de que se está observando que no se están acercando tanto, los p-valores lo que nos indica es que en general estamos teniendo un mejor comportamiento, cada vez se están acercando más. Dicho de otra forma, cada vez es más complicado poder distinguir la muestra que se obtiene de la simulación contra una muestra que proviene efectivamente de una distribución teórica. Algo similar va a pasar con la divergencia Kullback-Leibler. Aquí lo único que hay que notar es que es un poquito más tardado o como que la convergencia no alcanza a captar completamente todo. Y por último, los resultados para la fase mixta. Aquí lo que estamos observando es la primer cota, que es el logaritmo del logaritmo de n. Lo que se observa es que efectivamente cada vez más se están acercando las distribuciones empíricas. Sin embargo, la siguiente es para la nueva cota, la que mencionaba hace un momento que está en el archive, que es el trabajo de la doctora Fittipaldi. Vemos que como que están más pegaditas y pareciera no haber una gran diferencia.
pero para esto se grafican simplemente juntas. Aquí solamente estoy tomando algunas, no estoy tomando todas. Estamos tomando para n igual a 100 con 800 iteraciones. Después estamos tomando para n igual a 1000 y para n igual a 5000 en verde o en el gradiente verde, lo que estamos son la cota anterior, mientras que en el gradiente como violeta son la cota que propuso Fittipaldi. Y lo que observamos es que incluso la peor, entre comillas, la peor aproximación que se está generando es mejor que la anterior. Esto lo que nos indica es que efectivamente la nueva cota funciona muchísimo mejor y que se va a ver reflejado completamente. Aquí el motivo por el cual se ve tan lento este comportamiento es porque ahora tenemos de nuevo el log de n. Si el logaritmo de n es lento, el logaritmo del logaritmo lo es aún más. Y de hecho, uno podría pensar que no es tan importante, que no hay tanta diferencia entre este factor y este. Sin embargo, cuando se calcula el logaritmo de 20 millones y se verifica la diferencia con el logaritmo de 2, es sumamente importante la diferencia. Por eso se ve esta, esta mejoría como tan abrupta. Y bueno, eso sería todo. El trabajo es un poquito más extenso que todo esto. De nuevo, solamente me quise enfocar en los puntos clave. Ok. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué momento de la carrera decidiste dedicarte a este tema? Dijiste, mi tesis va a ser de esto. Ay, la respuesta real no lo sabía. Eh, Ok, ¿en qué momento elegiste honestamente, tema? sí, honestamente, esto fue casi un reto. Me preguntaron, ¿tú en alguna tesis encontramos un código similar justamente para el coalescente Kingman? Y me preguntaron, ¿puedes hacer esto para el coalescente Seedbank? Y yo dije, sí, seguro que sí. Y cuando me di cuenta ya habíamos llegado a todo esto. Eh, Originalmente no iba a ser tan así, pero nos dimos cuenta que el tipo de trabajo que se estaba haciendo era bastante importante. Eh, Y no ha sido muy Originalmente, extenso, ¿no? eh, sí, la tesis no es tan larga, son 80 páginas, ya con agradecimientos y todo. Lo que No, tiene, pero el tiempo que tú te tardaste y eso. sí, el tiempo fueron en escribirlo todo, tanto en empezar en correr las simulaciones, en entender y recabar toda la información necesaria. Yo me tardé 2 años, incluyendo burocracia Sí, sí, y el sí. tiempo que me tardé en escribirlo, pero simplemente por problemas técnicos fue aproximadamente un año, pero porque también el tema fue bastante ambicioso. L- Y yo comencé teniendo ya el 75% de créditos. Bueno, órale. Pues sí, Aproveché un poquito el tiempo. está muy bien tu trabajo. Otra duda. ¿Qué te gustó más de tu trabajo? La manera en la que esto se vuelve como muy interseccional. Primero, la tesis originalmente iba a ser muy enfocada en probabilidad, después terminó siendo más concentrada en estadística, Ujú. pero lo que más me terminó gustando de este trabajo fue el ver cómo se pueden tomar cosas relativamente sencillas bueno, entre comillas sencillas, porque estamos tomando una población de individuos con muchas consideraciones. No, tal vez no lo mencioné porque no va un poquito mucho de esto, porque no me quería meter mucho en el proceso, pero se considera que la población es neutral, es decir, todos los individuos se pueden reproducir con la misma probabilidad. Dicho de otra forma, no hay competencia. Las generaciones no se traslapan, siempre puedo distinguir cuáles son las generaciones una con otra. Y al principio consideraba que este tipo de consideraciones no eran tan útiles a nivel biológico. Después de estar platicando con algunos otros investigadores, por ejemplo, con la doctora Palau, Sandra Palau, este tipo de modelos que en concreto trabajan con el Wright Fisher y el coalescente Kingman y son sumamente utilizados eh, el último trabajo que estaban haciendo me parece que era para evaluar la eficiencia de antibióticos. Eh, en principio yo creí que esto no podía ser tan útil, sin embargo, pues resultó que sí, el ver cómo se amplía el panorama fue lo que más me gustó a mí de este trabajo. En el chat tenemos
una pregunta. Dice que si fue difícil trabajar con dos tutores y por qué dos. Fue difícil. Para mí no. No es, de hecho, no he conocido a otra persona que haya trabajado con dos tutores. ¿Por qué dos? Como lo mencionaba, la tesis se divide básicamente en tres secciones, que es procesos estocásticos o probabilidad, estadística y después resultados. La doctora Lisbeth es como lo mencionaba, ella ella publicó el artículo donde vienen todos estos resultados y también es su trabajo de tesis doctoral. Ella es una profesora que está más enfocada en la probabilidad, es decir, es probabilista, y el doctor Marco es estadista. Eh, la doctora Lisbeth no sabía programar, al menos cuando empezamos a trabajar en la tesis, y no era tan versada en estadística, mientras que el doctor Marco era muy versado en estadística, pero no comprendía por completo el modelo ni todas las implicaciones alrededor del modelo. Entonces, tomar a los dos tutores fue principalmente para que uno me ayudara o se enfocara en revisar que toda la parte teórica de probabilidad fuera correcta, mientras que el otro verificara que la manera en la que se escribió el código, la manera en la que se presentaban los resultados y las herramientas que se utilizaban fueran correctas. Eh, Fue complicado en el sentido de que era mucha presión, porque tenía a veces dos ideas diferentes que me llegaban de un mismo párrafo cuando estábamos haciendo las correcciones, por ejemplo. Eh, en ese sentido, logísticamente fue más complicado, sin embargo, para mí no lo fue tanto, ya que mis dos tutores fueron un amor durante todo el trayecto. Creo que lo más complicado fue eso, ver la diferencia de enfoques y poder adaptarlo todo bien, sobre todo para las conclusiones. ¿Y Pero tú trabajar. cómo empezaste? ¿Tú con cuál enfoque empezaste? O sea, ¿tú Empecé con con el la enfoque de probabilidad o probabilidad con...? Ah, y vale. primero fue completamente probabilístico. De hecho, yo me acerqué a la doctora Lisbeth porque es a la que conozco. Yo tomé clase con ella y Ujú. comenzamos a trabajar justamente con el modelo, con intentar comprender cómo funcionaba el modelo Seedbank, no, el modelo Seedbank y el coalescente Seedbank. Y conforme fuimos avanzando en las cosas que íbamos trabajando, encontramos, como mencionaba, una tesis donde hacen una simulación del coalescente Kingman y empecé a trabajar sobre ello. O sea, yo empecé como muy metido en procesos estocásticos y cuando nos dimos cuenta ya tenemos una tesis de estadística. Ok. Y sí, pues sí, salió muy multidisciplinario el asunto. Sí, Y seguramente algo habrá todavía por ahí de otras disciplinas que pueden enriquecer este tipo de trabajos, ¿no? sí. Este, Miguel, ¿tienes algún comentario? Oh, ya. No, nada más quería comentarle a Vicente que yo también tuve dos tutoras para mi tesis de licenciatura. Entonces ya somos dos. Ok, bueno, ya conozco a alguien más. Sí. Bueno, gracias. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Creo que ya no, ¿verdad? Mm. Entonces, Vicente, ¿me dejas compartir pantalla? Ya nada más para Claro, finalizar la sesión. ahí. Este, Sí, yo también no conocía a casi nadie que hubiera tenido dos tutores. listo. Gracias. Sí. Entonces, pues ya nada más para finalizar nuestra sesión de hoy, además de agradecerle a Vicente por haber estado aquí con nosotros y una felicitación también por su trabajo, se hizo bastante bonito y bastante completo además. Pero bueno, un agradecimiento, Vicente, por venirnos a platicar. Pues Contrario, gracias. sí, sí, pues bueno, para todos aquellos que nos están viendo, pueden participar presentando su trabajo de tesis. Si ustedes quieren dar una plática, pueden ponerse en contacto con la doctora Rocío, que su correo ya está en pantalla, es usagitsukinomx@ciencias.unam.mx. Y también, pues, invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos Facebook del Seminario de Divulgación de Tesis y también nuestro canal de YouTube en el que van a estar todas las pláticas, incluida esta. Entonces, pues para que vayan a verlas, ¿vale? Y pues eso sería todo por nosotros, por parte de nosotros. Bonito fin de semestre. Nos estamos viendo para retomar el seminario hasta el siguiente semestre. Esta fue nuestra última plática del semestre, entonces pues nos estamos viendo regresando, ¿vale? Entonces un abrazo a todos, muchas gracias por venir y nos vemos. A ver, muchas gracias, Vicente. Al contrario, muchas gracias. Bonita tarde.
Bonita tarde. Entonces voy a detener la grabación.